Memorias de 1900. Hola a todos y bienvenidos a este episodio. Hoy los invito a recordar uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia de Colombia, la Guerra de los 1000 días. Aunque su nombre hace pensar que duró 1000 días, en realidad fueron 1130 días, llenos de violencia, sufrimiento y división. Ese conflicto enfrentó al Partido Liberal y al Partido Conservador, los dos grandes movimientos políticos en el país en ese tiempo. Los conservadores gobernaban el país a través del ejército nacionalista y los liberales no estaban de acuerdo con esa forma de poder, ya que sentían que no se escuchaba ni se respetaban sus ideas. Esa inconformidad creció hasta que el 17 de octubre de 1899 en el departamento. Lo que comenzó convirtiéndose en una diferencia política terminó convirtiéndose en una tragedia nacional. Miles de personas murieron, las familias quedaron divididas y el país cayó en una gran crisis económica y social. Fue un tiempo en el que la violencia reemplazó el diálogo y el poder se volvió más importante que la paz. Hoy, más de un siglo después, recordamos esta guerra no solo como un hecho histórico, sino como una enseñanza. Cuando no se escucha al otro, cuando no hay respeto ni tolerancia, las consecuencias. Bueno, chicos y chicas, así continuamos este día de reunión aquí en este podcast. Sé que no es un tema alegre y eso, pero como dicen por ahí, mientras haya música de la buena, todavía hay ánimo. En esos años, por todas partes se podía escuchar uno de los temas que ya todo el mundo cantaba, en los valles, en las cocinas, en los pueblos, en campamentos, entre otros. Incluso decían que hasta los soldados silbaban mientras descansaban. Cuentan por ahí que empezó a sonar más allá de arriba, en las montañas, por el Quindío, con los arrieros que bajaban del Quindío y que pasando por de pueblo en pueblo hasta llegar acá. Es un bambuco feliz, colombiano, auténtico, de esos que hacen mover un pie sin darse cuenta. Y bueno, dicen que no hay fiesta donde no la pidan. Así que ahora, para alegrar el día, vamos a escuchar esta canción que era una de las más queridas y escuchadas en esa época. Aquí está, se llama Ojo al Toro. Pongan atención que cuando suena ese bambuco, el corazón se alegra y la tristeza se va un ratico.
Guerra de los Mil Días fue un conflicto de 1899 a 1902. No fue exactamente 1000 días, sino 1130 días en conflicto, sufrimiento y división entre los colombianos. El enfrentamiento fue entre el Partido Liberal y el Conservador. El conservador gobernaba el país con el ejército nacionalista, mientras que los liberales no estaban de acuerdo con el pensamiento de los conservadores. Ellos sentían que sus derechos, ideas y opiniones no estaban tenidos en cuenta, lo que causó mucho dolor en varias regiones del país. Este hecho fue uno de los momentos más tristes y decepcionantes de Colombia. La guerra aún se recuerda por los miles de vidas de pérdidas, la pobreza que dejó y el gran dolor en muchas familias. Todo empezó el 17 de octubre de 1899, cuando, en el departamento de Santander, los partidos políticos liberal y conservador se enfrentaban con violencia. Los liberales pensaban que no era justo que el poder estuviera en manos de los conservadores y que sus opiniones no fueran respetadas ni tomadas en cuenta. Este conflicto dejó destrucción, resentimiento y división, pero también dejó una enseñanza importante sobre la necesidad, respetar, dialogar y buscar la paz. Son valores esenciales para que un país avance unido y no repita los mismos errores del pasado. Por este hecho, el país sufrió una gran crisis económica, además de miles de muertes y heridos en varias regiones. Todo esto pasó solo por decir quién debía gobernar el país, una diferencia política que terminó en una tragedia para el país. En otros países, cuando hay conflictos por ideas políticas, se trata de resolverlos con diálogo, negociación. Esa forma de sentir y amar a nuestro país se refleja en la música. Por eso, después de recordar este capítulo dentro de nuestra historia, queremos compartir una canción que muestra otra cara de Colombia, la alegría, el orgullo y la unión que también nos definen. Una canción que no habla de guerra ni de tristeza, sino de identidad, de amor por nuestras raíces y por todo lo que somos. Una canción que nos recuerda que aunque cometimos errores en el pasado, ser colombiano es motivo de orgullo y esperanza. Así que, chicos y chicas, les dejamos esta canción, de las más amadas y recordadas de nuestra cultura. Aquí está, Soy Colombiana. Ahora, chicos y chicas, después de todo lo que hemos hablado sobre la guerra de los 1000 días, creo que todos podemos imaginar cuánto sufrió Colombia en ese tiempo. Fueron más de 3 años de dolor, pobreza y división. Una época en la que el país se dividió por diferentes políticas, pero a pesar de todo ese sufrimiento, quedó algo muy bonito en el corazón del pueblo colombiano. Las ganas de seguir adelante, de levantarse y volver a sonreír. Porque su característica, los colombianos, en esa fuerza que nos ayuda a mantener la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y en
conclusión, la Guerra de los Mil Días fue uno de los momentos más tristes y dolorosos en la historia de Colombia. Un conflicto que nos dejó miles de muertos, pobreza y un país dividido por las diferencias políticas. Sin embargo, también nos dejó una gran enseñanza, que la violencia nunca es el camino y que el diálogo, la tolerancia y el respeto por las ideas de los demás son la base para construir una nación unida. Más de un siglo después, seguimos aprendiendo de ese pasado. Debemos recordar que solo trabajando juntos, con empatía y amar por nuestra tierra, podremos evitar que algo así vuelva a repetirse, porque Colombia merece paz, unión y esperanza. Pero me gustaría mencionar a alguien importante de esa época, Rafael Uribe Uribe. Y justo cuando hablamos de la sensibilidad de Uribe Uribe, vale la pena detenernos en una canción que parecería escrita para él, Los Guaduales. Porque si lo pensamos, esos tallos verdes que crecen junto a los ríos son como un retrato de su carácter, y así lo sentía él, porque son firmes pero flexibles. Se doblan con el resto del viento, pero nunca se quebrarán. Y pues sí, así era él, resistente ante la guerra, era terco en sus ideales y siempre iranizando en la tierra de la que venía. Por eso, este bambuco no solo sería una melodía, es una metáfora viva de su espíritu. Escuchar los guaduales es imaginar a Uribe Uribe mirando el paisaje andino, respirando ese aire húmedo de la montaña y pensando en un país que, como el Guadual, podría volverse a levantarse una y otra vez.
Y así como Miguel Uribe dejó su espíritu en el eco de los guaduales, otro hombre de su tiempo también encontró en la música el reflejo de sus batallas. Era Benjamín Herrera, el general liberal que conoció la dureza de la guerra y la esperanza en la paz. En sus marchas por los caminos del Magdalena y las montañas del Santander, muy seguido se escuchaba un bambuco que parecía hablarle directamente al corazón, el bunde tolimense. Y aunque surgió un poco después, su alma era la misma que latía en aquellos días. Una mezcla de orgullo, ternura y nostalgia por la tierra que se define con el alma. El bunde tolimense no un canto de guerra, sino de pertenencia. Sus notas hablan del río, del campo, del hogar, de todo lo que un soldado deja atrás para salir a pelear. Para Herrera y sus hombres, este bambuco significaba volver por un instante a lo que eran antes del conflicto, campesinos, músicos y soñadores. Cuando el sol caía, los campamentos y alguien reseguía el triple de esa melodía hacía callar las armas y abrir corazones. Porque cada verso se escondía la esperanza de regresar y en cada nota el deseo de una Colombia que aprendiera al fin a cantar sin pelear. El alma de mi raza en el bunde de Castilla, y este canto al sol que abraza, nacer, vivir, morir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. Nacer, vivir, morir, amando el Magdalena. Memorias de 1900.